Hola, somos Francisco y Beatriz, papás de Maximiliano, Amparo y Rafael, y queremos contarles nuestra historia. Eh, Cuando teníamos 21 semanas de embarazo nos enteramos de que nuestro gringuito tenía una malformación cardíaca llamada hipoplasia cardíaca del lado izquierdo. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. Fue una eco muy larga que duró aproximadamente una hora, y luego una segunda eco tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Nos invitaron a pasar a una sala de reuniones pequeña, en donde se acercaron tres doctoras, una cardióloga, una pediatra y una genetista, y nos contaron del problema. Y eso fue súper duro, fue como, en realidad yo sentí como si el tiempo se detuviera, sentí un frío súper intenso y traté de controlarme mientras mi señora explotaba en llanto. Fue un minuto en donde a uno se le pasa todo por la mente. El panorama no era para nada bueno. Eh, para cualquier persona en el fondo que le digan que su hijo viene con una hipoplasia cardíaca del lado izquierdo no significa nada. Eh, Sin embargo, estas doctoras nos explicaron que el lado izquierdo del corazón de Rafael era levemente era más pequeño que el lado derecho, por lo tanto el corazón no era simétrico, y ese lado es el encargado de bombear la sangre oxigenada al resto del cuerpo, por lo tanto eh, Rafael en ese minuto pasaba a ser un niño de alto riesgo al momento de nacer. Y lamentablemente las malas noticias no terminaban ahí. Además, Rafael presentaba una segunda malformación, un llamado VSD, que no es más que una conexión ventricular entre los dos lados del corazón, en el fondo, y que complicaba aún más el panorama de Rafael. A esa altura no sabíamos qué tan grave o tan leve podía ser, y además teníamos el problema de que Rafael estaba creciendo poco, era un niño o una guagua que estaba bajo el percentil 3, lo que significa que en realidad era muy pequeñito y por lo tanto se complicaba aún más todo su pronóstico. Eh, Ese día nos dijeron que teníamos que esperar alrededor de 6 semanas para volver a controlarlo y poder confirmar en el fondo el diagnóstico. Nos dijeron que existía la posibilidad de que el corazón creciera, de que el lado izquierdo creciera, y, y que teníamos que, en el fondo no nos queda más que esperar para poder saber certeramente qué es lo que iba a pasar. Eh, en ese minuto también nos preguntaron sutilmente eh, qué queríamos hacer, porque en el fondo existía ya el diagnóstico y la malformación. Sin embargo, nosotros nunca dudamos respecto a, a lo que queríamos. Rafael era nuestro hijo y, y, y les hicimos saber en el fondo que a pesar de todas las dificultades que pudiera tener y que pudieran presentársele, nosotros lo íbamos a tener con nosotros por el tiempo que Dios quisiera que estuviera con nosotros. Sí, esa espera en general de las 4 o 6 semanas que comenta Beatriz fue una espera bastante larga y súper dolorosa. Eh, por un lado uno se enfrenta a esta realidad preguntándose si es verdad lo que uno está viviendo, por qué nos tocó a nosotros vivir eso, y es súper complejo. Por lo tanto, lo único que hicimos fue aferrarnos a Dios, llorar y empezar a pedirle a la familia que formaran cadenas de oración y que oraran por todos lados para tratar de que a las pasado ese plazo en el fondo y en la siguiente eco cardiológica pudiéramos tener mejores noticias y observar una mejor evolución de su corazón. A las 4 semanas se confirmó, sí, lamentablemente ese diagnóstico. Hicimos esa segunda eco cardiológica y efectivamente Rafael presentaba una notoria hipoplasia en el lado izquierdo. A su vez el VSD parecía ser un VSD complejo por el tamaño que tenía y además porque habitualmente los VSD se ubican un poco más arriba en la pared, entre las paredes de los ventrículos. En cambio el de Rafael estaba muy abajo, casi pegado al piso inferior del corazón,
por lo tanto estaba en un lugar de muy difícil acceso para una cirugía. Y todo este tipo de malformaciones complicaban mucho el pronóstico de la recuperación. Debo reconocer que cuando hicimos esa segunda eco cardiológica fue aún mucho más duro, porque yo todavía tenía la esperanza de, quizá un poco ilusa en el fondo, de que la primera eco hubiera tenido algún error de la máquina y que en realidad las mediciones estuvieran hechas en una escala que no correspondía y que nuestro hijo estuviera bien. Por lo tanto, cuando nos dijeron que se confirmaba el diagnóstico, fue bastante duro en el fondo, y, y el equipo médico en el fondo, si bien nos entregó mucha información, tampoco tenía claridad de la severidad, porque Rafael seguía siendo una guagua muy pequeña, por lo tanto no estaban seguros si iban a hacer 1 o 3 cirugías, y el escenario incluso más pesimista implicaba que Rafael quizá iba a necesitar un trasplante al momento de nacer, lo que complicaba mucho su diagnóstico. Hasta ese minuto nosotros lo conocíamos como Gringuito, nuestra familia y amigos lo conocían como Gringuito, que fue el apodo que sus hermanos le pusieron. Y desde ahí en adelante, luego de nuestras conversaciones, de nuestros procesos de oración, de la entrega de su corazón al Señor, decidimos llamarlo Rafael y pedirle al arcángel San Rafael, que es el médico de Dios, que nos ayudara a que nuestro Gringuito pudiera recuperarse. Todo ese proceso en general fue un proceso bastante complejo. Nosotros, desde que nos vinimos de Chile, nos instalamos aquí en Bellingham, y por la complejidad que presentaba Rafael, rápidamente nos derivaron al hospital de la Universidad de Washington en Seattle, que queda aproximadamente 2 horas. Por lo tanto empezamos a tener controles todas las semanas con los especialistas, tanto los cardiólogos como los ginecólogos de alto riesgo, y con la genetista empezamos a tener en el fondo una serie de consultas, lo que en general trastocó bastante nuestra vida. Además era súper importante que Rafael pudiera seguir creciendo lo máximo posible, por lo tanto teníamos que cuidar que el embarazo de Beatriz fuera lo más tranquilo posible para que Rafael pudiera crecer lo máximo, porque mientras más grande fuera Rafael, su pronóstico o la probabilidad que él tenía de sobrevida después de las cirugías que iba a tener que enfrentar era más amplia. Y así empezamos a esperar hasta la última ecocardiológica que le tenían que hacer en el fondo un par de días antes de nacer, a ver qué es lo que iba a pasar en el fondo en su nacimiento. Y nuestro hijo en esa última eco nos tenía una nueva sorpresa. Sus malformaciones no quedaban solamente ahí, sino que además se le encontró una hipoplasia del arco aórtico, que implicaba que el arco de la aorta era muy pequeño, y eso ponía el panorama mucho más negro, porque en el fondo la sangre que el pequeño lado izquierdo de su corazón impulsaba al resto del cuerpo no iba a poder ser capaz de pasar por la presión ejercida a través de la aorta, y dependiendo de los exámenes que se le hicieran al momento de nacer, tendrían que decidir si la cirugía era inmediatamente o a los pocos días, digamos, de nacido. Y eso implicaba en el fondo que, si bien Rafael iba a nacer en el hospital de la Universidad de Washington, inmediatamente al momento de nacer iban a tener que trasladarlo a un hospital de niños, al Seattle Children's Hospital, porque es ahí en donde se encuentran los especialistas que nos estaban atendiendo y que eran los mejores que podían atenderlo para esta condición. Y así llegamos al día del parto. Rafael nació el 25 de enero del 2017 y todo fue ocurriendo como estaba planificado. En realidad aquí la organización fue bastante importante. El parto fue en la Universidad de Washington, luego nos estaba esperando el equipo de pediatras de alto riesgo del Seattle Children's Hospital,
En cuanto Rafael nació, le hicieron los típicos exámenes de APGAR para ver cómo estaba, y lo prepararon, lo metieron en la incubadora y nos fuimos a la ambulancia al Seattle Children's, donde empezó todo su proceso de investigación para ver qué tan severa era la lesión, la malformación que tenía en el arco, en las comunicaciones, la hiplopalasia y todo ese tipo de cosas. Y ahí en el fondo decidieron que la primera operación tenía que ser de inmediato en el fondo y la programaron para el día siguiente de su llegada. Eh, y, y todo eso en realidad avanzó bastante bien. Estuvimos un mes y 2 semanas más o menos en el hospital, y gracias a Dios, toda la ayuda de nuestra familia hermosa, de, de todas las oraciones de ellos, de nuestros amigos y de tanta gente que sin conocernos pidió, oró, mandó toda su buena onda, su energía por Rafael. Ahora podemos contarles que ya estamos en nuestra casa desde hace 2 semanas, tremendamente agradecidos del Señor y muy felices con nuestro Rafaelito, como un tremendo regalo del Señor, y muy agradecidos del Señor, como dije, en primer lugar, de nuestra familia, nuestros amigos, de todo el equipo médico del hospital que nos atendió, que nos entregó su calidez, su profesionalismo, su trato muy, muy humano. Y disfrutando de nuestro pinguito. En la práctica ya estamos prácticamente un mes, vamos a cumplir, todavía no cumplimos un mes en la casa con Rafael, y Rafael ha evolucionado bastante bien, está ganando peso, está creciendo, está comportándose ya como un niño normal, y la pregunta que nos cabe es qué hubiera pasado si en vez de haber decidido por la vida hubiéramos tomado el camino que en algún momento nos sugirieron sutilmente del aborto. En el fondo Rafael no sería lo que es hoy día. Y al menos en nuestro caso, eso siempre estuvo muy claro. En el fondo, la decisión de luchar por él, nosotros siempre hemos creído fuertemente que un hijo es un regalo maravilloso, y, y Rafael nos ha confirmado con la gracia de Dios y con todo el apoyo de nuestra familia que en realidad todas estas grandes dificultades que se enfrentan, los niños en el fondo son capaces de sobreponerse. Los niños son muy fuertes y se recuperan rápidamente, y más allá de las tremendas malformaciones que él tenía en su corazón y la cirugía y los procedimientos ultra invasivos a los que fue sometido, él se ha ido recuperando con una velocidad increíble. Y es por eso que nosotros como familia somos unos fuertes defensores de la vida. Creemos en el fondo que uno tiene que hacer hasta lo último que se pueda por el hijo que está por nacer y por el hijo, el fondo que llega como regalo a la familia, y por eso es que lo queremos invitar a que participen con mucha energía y con muchas ganas en la marcha por la vida, porque en realidad es una tremenda iniciativa, y todo lo que sea apoyar a estos pobres guaguitas indefensas en el fondo es poco. Los invitamos el 25 de marzo entonces a poder participar de la Marcha por la Vida. Nosotros vamos a estar desde aquí pendientes, viendo cómo se va desarrollando todo y acompañándolos con la oración.